Si cuando yo era testigo de Jehová me hubieran preguntado si en la Biblia había alguna contradicción, mi respuesta habría sido un firme y rotundo no. Y cuando los no cristianos señalaban contradicciones aparentes, en aquella época me resultaba muy fácil encontrar formas de reconciliar la mayoría de ellas. Por ejemplo, cuando Éxodo 28 al 11 dice que se supone que no debes trabajar el séptimo día de la semana o el sábado, porque ese día es santo, mientras que Romanos 14:5 dice que entre uno y otro día de la semana no hay ninguna diferencia, ¿cómo reconciliaba esto? Muy fácil. Explicaba que Éxodo 20 es una ley que se aplica solo a los judíos antes de que Jesús viniera y cumpliera con la ley, mientras que Romanos 14 está escrito a los gentiles después de la resurrección de Jesús. Es interesante que para ser un creyente devoto debes aceptar que a lo largo de la Biblia Dios da diferentes órdenes a diferentes grupos de personas y que muchas de esas órdenes son solo contextuales y con fecha de caducidad, no universales. Listo, la difícil contradicción magistralmente reconciliada, crisis evitada. Pero, ¿qué pasa con Eclesiastés 1:4? Una generación se va y una generación viene, pero la tierra permanece para siempre. En tanto que segunda de Pedro 3:10 dice que la tierra será quemada. En este caso, el género del libro es muy importante. Eclesiastés es un libro poético, de sabiduría y dichos concisos llenos de analogías y metáforas. Esta es una forma poética de contrastar la tierra con una vida humana. No debes tomar cada forma de hablar literalmente. Quiero decir, en el versículo 5 hasta antropomorfiza al sol. Yo ya no soy religioso y no tengo ninguna obligación de defender la Biblia, pero encuentro que muchos de estos tipos de contradicciones son bastante débiles y a menudo bíblicamente analfabetas. Muchos no creyentes usan ejemplos como estos para demostrar que la Biblia es contradictoria. Para mí, hacer esto me parece ignorante y hasta desesperado. Incluso como ateo, mi reacción instintiva es desechar estos supuestos ejemplos, pues son débiles e innecesarios. Si haces esto, encontrarás menos contradicciones, pero no estudias la Biblia incansablemente por 30 años sin aprender a defenderla, aunque otras contradicciones son un poco más difíciles de reconciliar. Veamos algunas de estas. En el segundo libro de las Crónicas 36:9 dice que el rey judío del Antiguo Testamento Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a reinar, mientras que en el segundo libro de los Reyes 24:8 dice que tenía 18 años cuando comenzó a reinar. Esto parece algo menor, pero es una contradicción, porque no puede ser ambas a la vez. O tenía 8 o tenía 18. Y esto de acuerdo con la versión King James más antigua. Si hoy revisas la King James, las personas que la escribieron ignoraron nuestros manuscritos hebreos más antiguos y simplemente eliminaron esta discrepancia. Y sí, si miras el contexto, claramente está hablando del mismo rey Joaquín que se convirtió en rey cuando su padre, el rey Jehoiakim, fue derrocado por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces, ¿cómo intentan los cristianos explicar esta discrepancia? Dicen cosas como: no tenemos muchos detalles sobre Joaquín, pero tenemos toneladas de detalles sobre un rey llamado David. En su caso, fue un rey ungido primero en privado, cuando era un adolescente. Fue muchos años después cuando por fin fue ungido rey públicamente, pero solo sobre un par de tribus. Todavía después se le ungió rey sobre todo Israel, cuando era aún mayor, por lo que lo mismo puede haber pasado en el caso de Joaquín, que el libro de los Reyes pudiera estar hablando sobre la inauguración pública de su reinado y en Crónicas de cuando era más joven, tal como en el caso de David puede estar narrando una ceremonia privada. Pues no, esto no es una contradicción que se pueda refutar así de fácil, ya que en Crónicas, cuando Joaquín tiene solo 8 años, su padre es llevado encadenado como prisionero a Babilonia y él puesto directamente en el trono en lugar de su padre. Esto
Su nombramiento como rey no es una unción profética, es un vasallo de Babilonia que gobierna solo por 3 meses antes de que Nabucodonosor lo expulse y lo reemplace con su tío Sedequías. En otras palabras, de acuerdo a este relato de Crónicas, lo destituyeron permanentemente de su cargo, incluso antes de cumplir los 10 años de edad. Ahora, en el libro de Reyes, Joaquín no se convierte en rey sino hasta que su padre es asesinado cuando tenía 18 años. Pero al igual que en Crónicas, gobierna durante solo 3 meses. Nabucodonosor lo expulsa y pone a su tío Sedequías, el siguiente rey vasallo de Babilonia. También tenemos el caso que se narra en 1 de las Crónicas 19 y 2 de Samuel 10. Ambos capítulos cuentan la misma historia de cómo Anún, el rey de los amorreos, deshonra a los mensajeros del rey judío David y envía mercenarios arameos a la batalla contra el ejército de David, que los masacra. Pero en el 2 de Samuel dice que David mató a 700 conductores de carros de los árabes y 40,000 jinetes, mientras que 1 de las Crónicas dice que mató a 7,000 conductores y 40,000 soldados de infantería. What we've got here is failure to communicate. Admito que este tipo de pequeños errores numéricos son aparentemente insignificantes para el mensaje general de la Biblia, pero plantean un problema mucho mayor si tienes la noción de que la Biblia es infalible, que cada palabra fue inspirada por Dios mismo y literalmente es perfecta. Esto no es un problema tan grande para los católicos cristianos, que creen que las escrituras son solo una parte del rompecabezas y que están divinamente complementadas con los padres de la Iglesia, quienes son necesariamente quienes la interpretan y determinan la doctrina de la Iglesia comunicando la voluntad de Dios. Pero los protestantes, que desde la Reforma eliminaron al intermediario y abandonaron la dependencia de la jerarquía papal, cambiando a una creencia de sola escritura, es decir, la idea de que las escrituras por sí solas son suficientes, ya que son la palabra del mismísimo Dios, todopoderoso e inerrante. Esta misma creencia sobre la Biblia tienen los testigos de Jehová y otras religiones. Así que estas pequeñas contradicciones se vuelven una píldora mucho más difícil de tragar. Después de todo, ¿cómo puedes saber con confianza la voluntad de Dios si nuestra única fuente es contradictoria? Así que pregunto de nuevo, ¿hay alguna contradicción en la Biblia? Veamos algunas más. Pero centrémonos en los relatos de los evangelios de la vida de Jesús, porque todos ellos están en el Nuevo Testamento. Son todos relatos narrativos del mismo género, que transmiten una serie de acontecimientos. Todos hablan de las mismas personas y eventos, y el tiempo, el lugar y el contexto son iguales. Solo 2 de los 4 evangelios canónicos, Mateo y Lucas, cuentan la historia del nacimiento de Jesús. Y estos 2 relatos son irreconciliablemente diferentes. En ambas historias, Jesús nace en Belén, pero en Mateo, después del nacimiento de Jesús, el rey Herodes se entera de que el niño ha nacido. Jesús es descrito como el futuro rey de los judíos, así que Herodes se siente amenazado y hace que maten a todos los bebés menores de 2 años mientras los padres de Jesús, María y José, escapan con su hijo a Egipto hasta después de la muerte de Herodes. Compara esto con el Evangelio de Lucas, donde no solo no se menciona la masacre de Herodes, sino que los padres de Jesús se quedan pacíficamente en Belén hasta que es hora de la purificación ritual para el bebé que ocurre 33 días después de su nacimiento, según la ley judía que está en Levítico 12, 4 y 5. Entonces viajan a Jerusalén, justo donde gobernaba Herodes. Para colmo, allí un anciano justo y una profetisa llamada Ana se acercan al niño Jesús a plena luz del día en un templo lleno de gente y empiezan a gritar a todos los que escuchen que este es el Mesías a quien estaban esperando. Los judíos en ese momento creían que el Mesías era un rey guerrero de profecía que derrocaría a los romanos. Y sin embargo Herodes, que está en esa misma ciudad, no hace nada. Y Jesús y su familia regresan sin incidentes a su hogar en Nazaret.
aproximadamente un mes después de su nacimiento. Aquí ya tenemos un problema. Ahora, José y su familia viven en Nazaret, ¿recuerdas? La única razón por la que van a Belén es para el censo. Así que cuando regresan a Nazaret, naturalmente se van a su propia casa. Pero en Mateo, José y María son residentes de Belén, no de Nazaret. En esa versión del relato, no hay necesidad de un censo para llevarlos allí, a Belén. Por lo tanto, no se menciona. Tampoco se menciona un pesebre, porque ¿por qué darías a luz en un granero cuando tienes un hogar? Después del nacimiento de Jesús, los Reyes Magos del Este emprenden un viaje desde un país extranjero para conocerlo. Y él está todavía viviendo en Belén, en una casa. Y esto ocurre significativamente después del nacimiento de Jesús, ya que el autor de Mateo usa la palabra griega dion para describir a Jesús como un niño pequeño, cuando llegaron los Reyes Magos, en lugar de la palabra griega refos o infante, que se habría usado si hubiera estado recién nacido a su llegada. Y en el relato de Mateo, después de huir a Egipto, en lugar de regresar a Nazaret, porque, según Lucas, ese era su hogar, solo se mudaron allí porque el cruel hijo de Herodes, Arquelao, ahora gobernaba sobre Belén, que era su hogar, pero no podían regresar ahí. Aquí mencionaré una irónica pequeña nota al margen, porque el otro hijo de Herodes, Herodes Antipas, gobernaba en Nazaret, justo a donde huyeron, y, según los evangelios, más tarde, este otro hijo jugaría un papel en la ejecución de ambos, tanto de Juan el Bautista como de Jesús. Y Herodes murió en el año 4 a.C. Usaré una nomenclatura parecida a la que se usa en matemáticas, usando el 0 como lo que le llamamos era común o nacimiento de Cristo, y los años subsecuentes como números positivos, 1, 2, 3, 4, y los años anteriores como números negativos, -1, -2, -3, -4. Usando esta nomenclatura, Herodes murió en el año -4. Así que, si Jesús nació durante su reinado, lo cual tuvo que ocurrir antes de que muriera, digamos que Jesús nacería 1 o 2 años antes de que muriera Herodes, forzosamente tuvo que haber nacido en el año -5 o -6. Esto lo dice Mateo. Incluso si nació solo una semana antes de que Herodes muriera, su nacimiento se posicionaría en el año -4. Esto contradice directamente la afirmación de Lucas de que nació durante el censo del gobernador Quirino, porque Quirino no se convirtió en gobernador hasta el año 6 o +6, o sea, 10 años después de la muerte de Herodes. Si recuerdas, esto fue en el -4. En su manual de cronología bíblica, el erudito bíblico Jack Finnegan trató de adelantar la fecha de la muerte de Herodes al mostrar que algunas copias del libro del historiador antiguo Josefo, Antigüedades de los Judíos, ubican la muerte de Herodes en el año 22 del emperador Tiberio, en lugar del año 20. Pues incluso si le concedemos estos 2 años, aunque en realidad no haya un consenso académico todavía, hay al menos una brecha de 8 años de diferencia. Y si miras el contexto de por qué Quirino se convirtió en gobernador, mira, literalmente fue enviado a Siria para que pudiera liquidar el patrimonio de Herodes y su hijo Arquelao y anexar su reino como una provincia romana. Todo esto tuvo que ocurrir después de que Herodes muriera, de que su reino fuera dividido entre sus hijos en 4 partes y después de que su hijo gobernara y luego fuera destituido del poder. Por eso Quirino hizo el censo, porque estaba anexionando Judea, tasándola para poder grabarla, cobrar impuestos y reemplazar al hijo de Herodes Arquelao con el gobernador romano Caponeo. Hagamos un recuento para comprender bien esta contradicción. Mateo dice que Jesús nació en el reinado de Herodes, mientras que Lucas sitúa su nacimiento durante el censo de Quirino. Es irreconciliable la contradicción, porque Herodes murió cuando muy tarde en el año -2, mientras que Quirino comenzó a gobernar hasta el año +6. Luego hizo el censo. Así que por lo menos hay 8 años de diferencia entre que uno muere y el otro hace el censo. ¿Cómo podían tener razón Mateo y Lucas al mismo tiempo? La evidencia histórica no los respalda. Ahora, no hay mucha información en los evangelios sobre Jesús entre su infancia y su ministerio.
Pero como adulto, antes de comenzar a predicar y hacer milagros, necesitaba conseguir seguidores. Así que al comienzo de su ministerio, en todos los evangelios, Jesús está reuniendo discípulos. Comenzando con Andrés, en el capítulo 1 de Juan. Allí se dice que, mientras un predicador local, llamado Juan el Bautista, está pasando el rato con este tipo llamado Andrés, Juan mira hacia arriba, ve a Jesús y grita: «He aquí el Cordero de Dios». Al escuchar esto, Andrés deja a Juan y se convierte en discípulo de Jesús. Pero en el libro de Marcos, en el capítulo 1, Juan el Bautista ni siquiera está allí y Jesús llama a Andrés directamente. En el primer relato, Juan el Bautista todavía es un hombre libre. Pero Marcos dice específicamente que Jesús llamó a Andrés después de que Juan el Bautista había sido arrestado por Herodes y estaba a punto de ser ejecutado. En el relato de Juan, esto sucedió cerca del río Jordán, el día antes de que Jesús fuera al norte, de que viajara a Galilea. Pero en el relato de Marcos, Jesús llama a Andrés ya en las costas de Galilea. Y después que Andrés decide seguir a Jesús, en el relato de Juan se va a buscar a su hermano Simón Pedro para contarle acerca de Jesús. Pero en el relato de Marcos, Andrés está literalmente sentado en una barca con su hermano Simón Pedro. Y Jesús los llama a los dos simultáneamente. Ahora, una de las historias más famosas sobre Jesús es cómo su discípulo Judas lo traiciona con un beso. Pero lo que sucedió a Judas después de la traición dependerá de qué parte de la Biblia leas. En el Evangelio de Mateo, Judas regresa a los sacerdotes principales y devuelve el dinero que le pagaron por traicionar a Jesús, arrojándolo al piso del templo. Pero según el libro de Hechos, que fue escrito por el mismo autor que escribió el Evangelio de Lucas, Judas no devolvió el dinero en absoluto. En el libro de los Hechos, Judas va y compra un campo con el dinero, mientras que en Mateo son los sacerdotes quienes compran un campo con el dinero. En Mateo, Lucas se siente tan culpable por traicionar a Jesús que va y se ahorca. Pero en Hechos se pavonea recorriendo su nuevo campo cuando tropieza, cae y sus intestinos se derraman. Lo que quiero decir es, imagina el nivel de maromas que debes elaborar para hacer que todas estas inconsistencias se reconcilien. En lugar de aceptar lo que es más probable, o apegarse al método histórico, los creyentes prefieren violar la navaja de Ockham y se enredan con todo tipo de explicaciones mágicas. Honestamente, lo más probable es que los autores humanos anónimos de la Biblia entendieron mal los datos, recordaron mal las cuentas e insertaron errores que este intrincado documento espagueti expone. Eso, o la obra magna de un dios trapecista tan poderoso que mató 2 veces al traidor Judas e hizo nacer 2 veces a su propio hijo, tanto antes de que muriera Herodes como después de su muerte. Le dio casa tanto en Belén como en Nazaret y al mismo discípulo tanto con Juan prisionero como libre, y en 2 ciudades al mismo tiempo para que no hubiera fallas. Espero que estas contradicciones te hayan ayudado a comprender la naturaleza imperfecta de la Biblia y que esto refuerce tu conciencia de la necesidad de encargarte tú mismo, tanto de ti como de resolver los problemas que nos rodean, sin esperar que un Dios omnipotente nos haga la tarea. Este video es una adaptación del original de Thomas Westbrook y su canal Holy Kool-Aid. En la descripción el enlace original.